mucho gusto a todos a través de la distancia. Yo soy Yada de la Luz Meléndez Sánchez. Voy a apagar ahorita mi cámara para no generar un retraso en la presentación por mi internet. Y ya si gustan, al final la prendo para que los pueda y me puedan observar también. El objetivo de esta sesión es poder compartir con ustedes los elementos que componen el proyecto final, que corresponde al módulo 8. La licenciada Mar nos comentaba desde la ocasión anterior que habían surgido preguntas y que estaba de por sí programada una sesión con ustedes para que pudiéramos ir disipando las dudas que se presentan. El objetivo que nosotros buscamos con esta actividad es poder integrar toda la información que se estuvo revisando a lo largo de estos meses, pero ya no de una situación simulada como las que les hemos propuesto en ocasiones o en módulos anteriores, sino que esta información la trasladen hacia un objetivo específico de alguna zona o área de su empresa, en donde puedan desarrollar los elementos que están observando en pantalla. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en este contenido para su proyecto final? Los que son médicos laborales o médicos en empresa, no sé si han observado que existe una certificación para salud en el trabajo. El contenido del proyecto que les solicitan es esto que están observando en pantalla, el que ustedes puedan desarrollar un documento donde puedan generar como que, grosso modo, una introducción o descripción de lo que es la empresa que van a intervenir, qué es lo que están buscando con este trabajo diagnóstico y programa preventivo. Y pues ahí se desglosan sus objetivos generales, sus objetivos específicos, que en la revisión de las tareas 6 y si no me equivoco, en la 7, que también se les solicita que generen su programa de acciones, se establecen objetivos. En las recomendaciones de la revisión de sus tareas les hemos puesto ahí que nos enfoquemos a que el objetivo pueda ser algo que podamos ir midiendo. ¿En qué tiempo deseas alcanzarlo? La cantidad, ¿no? Por ejemplo, recuerdo algunas tareas que me decían disminuir los accidentes de trabajo para el siguiente periodo de esta tarea del análisis del caso de estudio. Y algunos les comentábamos, sí, pero ¿cuánto, no? ¿Cuánto te gustaría que disminuyera? De este caso hipotético que tiene un montón de accidentes, tú si estuvieras ahí, ¿cuál sería tu objetivo? ¿Un 30%? ¿Un 20%? Por ahí alguien me puso que 0 accidentes, ¿no? Entonces ese es un objetivo bien grande porque para pasar de 35 a 0 en un año, yo creo que su vida queda inmersa en ese lugar para que puedan lograr esa tarea, ¿no? Entonces debemos de plantearnos objetivos que con el esfuerzo del trabajo y las medidas que se establecen con el resto de los compañeros de la organización se puedan alcanzar, porque esto no se logra solitos, ¿no? Entonces, bueno, vean aquí en la pantalla, ustedes están observando que este trabajo tiene 10 apartados, se compone de la introducción, los objetivos, los datos generales de la empresa. Aquí en ocasiones nos han mencionado que sus empresas no les permiten compartir información asociada a, por algún tipo de, pues, el secreto profesional, por privacidad, etcétera. Lo que pueden hacer es, no sé, ponerle ahí un nombre, no sé, herramientas SADCB para que no, si es esta restricción que tienen de su organización, no les genere este conflicto, ¿no? Carla, ¿quieres comentar algo? Sí, con respecto a la introducción y a los objetivos, es sobre el proyecto que se va a presentar, no sobre los alcances que tienen ustedes con el módulo, porque muchas veces nos hemos encontrado de que en el objetivo es plasmar todo lo que se vio en el diplomado, tomando no, hagan de cuenta que ustedes van a entregar este proyecto hacia su jefe, a la alta gerencia, donde ustedes van a establecer el por qué van a proponer esas medidas ante esos hallazgos que ustedes están pidiendo, ¿no? Hacer mucho énfasis en lo que dice la maestra Ada, que tienen que ser medibles, tienen que ser claros y, bueno, básicamente es enfocado al proyecto que van a presentar, no enfocado a lo que les pareció o tienen que entregar como complemento del módulo, ¿no? Gracias. Gracias, Clarita. Bueno.
La descripción general del proceso, si gustan ahorita, les voy a ir mostrando a más detalle los elementos para que nos quede más claro, los diagnósticos o el diagnóstico de las condiciones de seguridad, que aquí pueden aprovechar para hacer una descripción de los actos y condiciones inseguras que son más frecuentes en la organización o en el área de su organización donde quieran realizar esta actividad, los factores de riesgo que pueden estar presentes, el análisis de accidentes de trabajo. Carla en el módulo 1 les compartió una metodología para analizar a través del árbol de causas y poder así favorecer una investigación que llegue a ese factor fundamental que está originando las lesiones graves, ¿no? En el caso del ejemplo que ella les puso ahí en para su tarea, pues es utilizar algo similar. ¿Qué pasa si en la empresa no tenemos accidentes? O sea, desde que yo estoy trabajando en la empresa no hay ningún accidente. Entonces, ¿qué pongo ahí? A lo mejor llevan algún registro de incidentes, ¿no? El incidente que casi se nos convierte en un accidente grave, ese lo pueden tomar en consideración. Y si no tenemos ninguna de estas dos cosas, ahí tienen como un área de oportunidad, tal vez. Y bueno, el resultado del accidente de mayor gravedad que hayan realizado en la empresa en el momento que ocurrió, no que ustedes lo realicen ahorita. En caso de que lo tengan, si no se tiene, no se preocupen, pues no lo describan ahí o que ese es un área de oportunidad que tiene la empresa, que no se aplicaba una metodología, pero a partir del año 2023 empezó a utilizar la herramienta fulanita de tal y con eso podemos, digamos que incorporar la información. Del diagnóstico de higiene, aquí les estamos pidiendo un reconocimiento sensorial porque obviamente no los vamos a poder, no les vamos a pedir que incluyan datos de, por ejemplo, de ruido, de concentración de polvos, de humos o de algún solvente, porque eso ya es otro tipo de dinámica y no es el alcance de este diplomado, pero ahorita les explico cómo sí podemos realizar esta parte del reconocimiento, la descripción de los agentes que ustedes identifiquen a través de este reconocimiento sensorial. Y aquí más bien es la propuesta para evaluar eso que están identificando conforme a la norma oficial mexicana que ustedes identifiquen, aplican. La estimación de la magnitud del riesgo, las disposiciones normativas. En las tareas anteriores, no sé si recuerdan que les pedíamos 3 acciones que contemple la norma, ¿no? O las normas que ustedes consideraban, pero eran 3. Aquí, pues son las que ustedes identifiquen que aplican, lo más que puedan abordar, ¿no? Tampoco es como que si les aplican las 45 normas, poner todas, ¿no? Si no, nunca van a terminar el proyecto. Su programa de prevención, que es lo que vieron en este último módulo, y al final su política de seguridad y salud en el trabajo. Una de ustedes, perdónenme, no recuerdo ahorita el nombre, nos compartió su política y en la tarea me puso un comentario que esa política, digamos que es parte de su empresa y nos la había puesto en la tarea para poder recibir una retroalimentación, si había alguna sugerencia que pudiera aplicar para poder mejorarlo en su lugar de trabajo. Entonces, les agradecemos la confianza también ahí por compartirnos información y vaya que el punto de vista les pueda ser de utilidad a ustedes. Este es un ejemplo ¿se acuerdan que ahí venía la descripción del proceso? Yo utilizo este ejemplo de elaboración de jugos, ¿no? Imagínense una persona que hace jugos y yo no tengo una empresa, pero quiero analizar ese proceso. Entonces aquí les estoy poniendo así a grosso modo cómo podría ser el proceso de elaboración de jugos, estos juguitos que encontramos en la tienda. Y pues aquí inicia desde la recepción de la materia prima, que es la fruta, se selecciona la que esté en buenas condiciones y la que no se retira, el lavado de las mismas, la extracción de la pulpa y el jugo, la pasteurización y el envasado, ¿no? Es como a grosso modo, ¿no? El proceso que vamos a analizar. No quiere decir que ustedes utilicen el ejemplo para su proyecto, solo es la descripción visual para que vean como que qué es lo que buscamos cuando ustedes desglosen el procesito que van a analizar. En el diagnóstico de las condiciones de seguridad, enfocándonos a este ejemplo de los jugos, pues es identificar el inmueble, ¿no? Cómo está el inmueble, si contamos con pasillos bien delimitados, marcados, con el espacio que se requiere para que la persona se pueda movilizar sin ponerse en riesgo de a lo mejor un
contacto traumático con alguna maquinaria o un elemento. No sé si han observado que de repente nos ponen tarimas y nos bloquean espacios y las personas se nos están tropezando o se están golpeando en los tobillos, en las espinillas. Entonces, este tipo como de situaciones, ¿no? Los techos, a lo mejor pueden hasta describir el color de los muros. Recuerden que la norma 1 ahí nos establece que el color al interior de nuestro inmueble sí tiene un impacto en la percepción, ¿no? Si son colores que son con acabado brillante y tenemos un reflejo de luz que ingresa, pues esto nos puede favorecer deslumbramientos, por eso nos recomiendan la norma que debemos usar colores con acabado mate para evitar este tipo de condiciones. Un ejemplo, ¿no? En maquinaria y equipo, aquí les puse alguna una descripción de estas máquinas que se utilizan para poder hacer el proceso que vimos anteriormente, lo que es el traslado, la extrusión para obtener la pulpa y el jugo, el pasteurizado, es como equipo o maquinaria básica. Y bueno, de esta maquinaria y equipo, ¿qué riesgos se presentan, no? ¿A cuál riesgo se expone nuestro colaborador o colaboradora? Si es de atrapamiento, si es un contacto con una superficie caliente, de corte. Entonces es lo que tendríamos que identificar. Si tienen su análisis de riesgo como hace en la norma 4, pues ahí se pueden apoyar mucho. El comportamiento de personal. Aquí podemos tomar en cuenta las incidencias que más se presentan en la organización. Si ustedes tienen esta práctica de hacer recorridos diarios en piso, en su lugar de trabajo, tendrán como que esta identificación, ¿no? A veces ya está como que se conoce al personal, el que agacha la cabeza cuando van pasando en el recorrido, así de, ¿qué estabas haciendo, no? Como que hay elementos físicos que desarrolla la persona que nos pueden dar a entender que algo está pasando. No sé si han observado en sus recorridos que hay gente que como que levanta mucho los piecitos o que pone sus piecitos en punta o apoya un pie sobre el otro pie. Ahí sería muy bueno que nos acerquemos a preguntarle si qué le pasa, ¿no? Si a lo mejor está, no sé si estas condiciones vasculares, cuando estamos mucho tiempo de pie y se nos inflaman los piecitos, las piernas, las varices, ¿no? Para las chicas, que es un problema que se desarrolla más, sin embargo, los hombres también lo pueden tener. Y tal vez esta condición molesta, pero no nos dicen nada. Entonces, si no nos dicen nada, no podemos actuar a favor de reducir esa condición para evitar un problema más grave en la salud de las personas. Entonces, acercarnos cuando observen eso, preguntar, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? De acuerdo, perdón, a las instalaciones, pues que tendríamos ahí, por ejemplo, en la condición eléctrica, la tensión que se utiliza, si utilizamos, aquí les estoy mostrando un transportador, vean la persona que está ahí sentadita y él tiene que ir revisando la condición de las botellas, entonces si hay que tomarlas, se tiene que inclinar para poder acercarse y levantar la que va a extraer de la rejilla. Sí tenemos instalaciones, por ejemplo, de agua conducida por tubería para el proceso, vapor, o alguna otra sustancia que se utilice de esta manera, pues ahí lo pueden también describir. Y los procedimientos de trabajo, si existen o no, no es que copien el procedimiento y lo coloquen en su proyecto, sino más bien es si cuenta la empresa con los procedimientos para poder realizar la actividad y si en esos procedimientos se están incluyendo las condiciones de seguridad o de prevención para evitar lesiones físicas o enfermedades de trabajo, ¿no? Cómo se deben usar los guantes, cómo se debe colocar el equipo de protección. ¿Ustedes ven sobre la pantalla la tirita de las caritas de los participantes? ¿O solo yo? Para que si no la cierre y puedan ver completa la pantalla. No, nada más vemos tu presentación, Ana. Ay, gracias. Es que lo estaba viendo yo y pensé que no estaban viendo completo. Bueno, con respecto al análisis del accidente más grave, pues aquí lo que tenemos que hacer es una revisión de los casos que se han presentado en la empresa. ¿Qué consideraríamos un accidente grave?
¿O cómo considerarían ustedes que el accidente fue grave? ¿Me podrían retroalimentar, por favor? No, nadie. Nos comenta Tania Mondragón, que Ajá, es aquel que requiere atención médica especializada. ok. Muy bien. Y en general, un accidente que consideramos grave es el que nos va a generar un tiempo de incapacidad, ¿no? Es el tiempo de recuperación que va a requerir la persona para volver a su función, o sea, que sea funcional anatómicamente o físicamente hablando. Entonces, si en la empresa tenemos accidentes que acumulan días de incapacidad, lo que podemos revisar es, bueno, ya tenemos un accidente con 7 días, otro con 24 y otro con 52. Entonces, el más grave, analizando, pudiera ser el de 52 y ahí habría que ver lo que lo condicionó. Yo ahorita en una empresita en la que apoyo en la asesoría, uno de sus trabajadores estuvo de incapacidad 1 año más 3 semanas porque no logró que cerrara una herida después de una intervención quirúrgica que tuvo por una fractura de fémur en un accidente en trayecto. Y esto porque la persona es diabético, no controlado, entonces se le complicó muchísimo su proceso de recuperación y hasta la fecha sigue conservando esta herida que no cierra, ¿no? Sigue abierto con la probabilidad de que esto se pueda infectar y bueno, los que son médicos conocen mucho mejor que yo la consecuencia que se puede obtener por este tipo de situación. Y a lo mejor, pues sí, una fractura de fémur es algo grave, ¿no? Pero se espera una buena recuperación con un buen tratamiento, un buen seguimiento. Y en el caso de esta persona se le asignó una IPP del 51% por esta situación, ¿no? Y bueno, algo adicional ahí. Entonces, pues sí es revisar esta información. Ayer justo estaba viendo una conferencia de una persona que se dedica a la prevención y preguntaba, ¿cuántos de ustedes revisan la información estadística asociada a la actividad que ustedes realizan, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento de los accidentes en empresas similares a la suya? ¿Y cómo está la suya con respecto a las otras? Entonces, la información nos puede arrojar a lo mejor datos interesantes que podemos usar a nuestro favor. Tal vez nosotros, porque estamos muy acostumbrados en el instituto a estar realizando estas revisiones estadísticas de los riesgos de cualquier actividad económica o de todas las actividades económicas. Bueno, el objetivo de esto es que ustedes identifiquen las causas principales que ocasionaron la consecuencia. ¿Cuál consecuencia? Pues la que identifiquen del accidente, si fue una fractura, si fue una amputación, que eso ya es gravísimo, ¿no? Cualquier organización. Entonces, las causas nos enfocamos a que en la conclusión, cuando ustedes lleguen a esa conclusión de análisis, no sea que el responsable del accidente fue la persona, porque la medida es muy sencilla. Si la persona es la que falla, pues entonces quita a la persona para que ya no se lesione. Hay que encontrar qué favorece que esta persona llegue a esa condición, qué le falta, qué no sabe, qué no puede para que pueda corregirse de manera específica la acción, ¿no? Y bueno, las propuestas de acción, aquí ustedes harán una propuesta que se va a incluir en su programa preventivo en caso de que estas condiciones que identifiquen sean vigentes y a describir, ¿no? Al POE que impactará, al POE que beneficiará, perdón, esas medidas que ustedes implementen. Del diagnóstico, perdón, de las condiciones de higiene, aquí yo les hago la propuesta de que consideren los agentes físicos, que son el ruido, la iluminación, temperaturas extremas. En temperaturas extremas podemos tener tanto el frío como el calor, depende del tipo de proceso.
las vibraciones, radiaciones ionizantes en caso de que estén presentes en sus áreas de trabajo o no ionizantes. Hemos tenido casos de estudio de compañeros que laboran en hospitales y aquí tienen una muy buena oportunidad. Tal vez no van a analizar todo el hospital porque se vuelve un mundo de información, pero sí podrían elegir, por ejemplo, el área de diagnóstico por imagen, porque aquí tienen condiciones muy interesantes, ¿no? Tenemos ruido, en ocasiones tenemos lo que es los equipos de rayos X, el 90% de la energía que se genera se transforma en calor y el 10% es lo que se utiliza para el rayo, ¿no? O tal vez en un porcentaje mayor. Entonces, en zonas que son muy cerradas o que no tenemos un muy buen acondicionamiento, se genera mucho calor en esas zonas o en esas áreas. Entonces, ahí podemos tener una oportunidad de consideración. Y pues las radiaciones ionizantes, ¿no? Que están presentes. En algunos estudios utilizan algunos marcadores, unos químicos que tiene que tomar la persona para que al tomar la imagen es como que brilla, ¿no? El órgano que quieren analizar y poderlo captar con el equipo. Entonces, digo, tienen como oportunidad de otras condiciones en caso de que sea ese su caso. Agentes químicos, pues aquí les recomendamos, identifican polvos, que estos pueden ser respirables, inhalables o totales, como lo establece la norma. Bueno, ahora le cambiaron el nombre por torásicos. Las fibras, humos, gases, vapores, neblinas o rocíos, aquí simplemente es identificar que estén presentes y describirlo, ¿no? Una fibra, por ejemplo, el asbesto es una fibra, el algodón es una fibra también, entonces eso se mide de forma distinta a lo que a lo mejor sería el polvo respirable, ¿no? O el torácico. La diferencia entre el polvo inhalable y el polvo respirable es que el respirable es el que llega a nivel, digamos, pulmonar, atraviesa las 3 primeras vías de inhalación y puede provocarnos fibrosis. Y los inhalables son los que se quedan alojados en, a lo mejor, laringe, faringe. No sé si han observado que personas que se exponen a polvos presentan mucho esta condición en la garganta, que se les inflama mucho las amígdalas, así como que todo el tiempo andan así, ¿no? Esa es una respuesta de nuestro organismo a la exposición de esos polvitos. Ya habría que tomarlo en cuenta porque si les damos un buen equipo, minimizamos esa consecuencia en las personas. Los agentes ergonómicos, pues tuvimos un módulo, ¿no? Asociado a lo que fue manejo manual de cargas. Hicieron una tarea donde evaluaron las posturas inseguras o que se denominan forzadas en oficinas. No sé si recuerdan la aplicación del método ROSA, que hoy está incluido en la norma 37 como uno de los métodos de evaluación para esta condición. Y movimientos repetitivos, que a lo mejor ahí no nos enfocamos tanto, que no tenemos aún la norma específica para realizarlo, sin embargo es un factor que existe, que nos genera enfermedades de trabajo y también puede ser considerado. De los agentes psicosociales, que fue lo que les compartió la ingeniera Carla, pues sería considerar los factores, por ejemplo, las características del puesto, la organización del trabajo, las características individuales del colaborador, si es que se toman en consideración al momento de establecer en sus procedimientos de trabajo lo que debemos nosotros como individuo cumplir para poder realizar la actividad en ese puesto de trabajo, ¿no? ¿Qué requerimiento yo como persona debo de tener para poder desempeñar esa actividad? Como en el ejército, ¿no? Ven que ellos son muy específicos en pedir hasta talla, estatura, que no uses lentes, que tengas una audición perfecta, casi casi. Entonces, esa es como un requerimiento individual, ¿no? Y los factores que pudieran ser extralaborales. Digo, hoy en nuestro país, desgraciadamente, tenemos condiciones que impactan al interior de nuestras organizaciones por lo que se presenta en estos contextos sociales y que llega a afectar de manera importante. Carla, no sé si aquí quieras comentarles, es que Carlita es mi experta en psicosociales y ella a veces tiene recomendaciones muy, muy específicas para este punto. Este,
Básicamente es que en el riesgo profundicen un poquito más. No me vayan a poner estrés en la detección, porque acuérdense que el estrés es la consecuencia, sino simplemente váyanse a lo que nos marca la norma, a los 7 estresores, que son las condiciones de trabajo, las cargas de trabajo. Si ustedes como médicos estipulan que en el área de urgencia tienen un área, una carga de trabajo, bueno, vamos a profundizar qué cargas de trabajo son, ¿no? O que tienen diferentes horarios, vamos a empezar a identificar a estos horarios. Entonces, básicamente es, si ustedes van a detectar este agente, lo pongamos como, ahora sí, como está. No vayamos a poner la consecuencia o lo que origina, ¿no? De, bueno, infartos al miocardio por el estrés. Sí, pero ¿qué estaba haciendo el trabajador o a qué estaba sometido el trabajador para que se ocasionara un infarto al miocardio generado por ese estrés, ¿no? Que viene siendo la consecuencia. Entonces, básicamente ahí vamos a profundizar en ese aspecto. No se vale poner nada más en el cuadrito de en urgencias estrés, y ya en la medida, ustedes, por eso puedo determinar de cuál es la consecuencia de ese estrés, ¿no? De que, pues las cargas de trabajo no son adecuadas, que están saturadísimos, que atienden a más de 35 pacientes. Entonces, la medida no es algo que pueda liberar al estrés, sino que la medida es el factor, ¿no? Entonces, ¿cuál sería esa medida que pudiéramos, em, pues, obviamente resolver esa situación de que a lo mejor un médico no atendiera a esos 35 pacientes, ¿no? Sino contratar más personal, capacitar a más personal para estas áreas de urgencia. Y creo que luego tienen ahí el apoyo de residentes o el apoyo de practicantes en los hospitales. Bueno, vamos a empezar a idear esas estrategias para solventar esa carga de trabajo al personal de base, pudiera ser. Pero pues obviamente vamos a profundizar un poquito, vamos a ir desglosando ese estrés que lo está ocasionando, ¿no? Entonces es básicamente en estos agentes psicosociales que ustedes se detengan un poquito y digan, bueno, si voy a poner estrés, ¿por qué qué lo deriva? ¿Qué es lo que lo está ocasionando? ¿No? Entonces, para que ahora sí que esa es la palabra prohibida en su trabajo. No me vayan a poner hallazgo detectado, estrés, porque los voy a reprobar, ¿eh? No, nada más sería eso. Ok, gracias. A lo mejor muchos de ustedes ya han aplicado la norma 35 y les han compartido los resultados que se pueden desglosar por los criterios que aborda la norma, ¿no? Y eso les puede ser de utilidad. O si son encargados del servicio médico, responsables de este servicio, pues muchas veces la gente llega y hace referencia a alguna condición, ¿no? Es que no puedo dormir, o llevo ya 3 semanas con que me duele mucho aquí el estómago, ¿no? La boca del estómago y cualquier cosa que como me da reacción y ya no puedo, ayúdeme, por favor. Entonces eso pudieran a lo mejor abordarlo, ¿no? Ir un poquito más allá para ver si esto nos está generando por algo del trabajo o ya es individual. Muy bien, pues con respecto al reconocimiento sensorial que les comentaba hace un ratito, aquí lo que vamos a utilizar como herramienta van a ser nuestros sentidos. Nuestro sentido de la audición, de la vista, el tacto, el olfato, para poder identificar la presencia de estos agentes que pudieran estar presentes en nuestro ambiente de trabajo y que pudieran llegar a alterar la salud de nuestros trabajadores o generar molestia en nuestros trabajadores. Por ejemplo, aquí en auditivo, pues les puse que podemos percibir los ruidos de alta magnitud, o sea, no sabemos cuánto, pero se perciben. ¿Alguna vez han percibido el ruido así, no solo auditivamente, sino en alguna otra parte de su cuerpo? ¿Quiénes de aquí alcen la mano han ido a los antros?
Bueno, y me retroalimentan que contestan, porque como yo tengo la vista de la presentación y quité la ventanita de los participantes, no puedo visualizar si están respondiendo, por favor. Claro, Sí, neta. nos comenta el compañero Sergio que sí, el ruido se transmite por vía ósea también. Ok. Y el compañero Carlos y el compañero César Isaac nos comentan que sí han ido a los antros. Ok, muchas gracias. En ocasiones, nuestra piel, por ejemplo, también reacciona al ruido. Cuando hay ruidos que son así muy agudos, que estamos tranquilos y de repente algo suena muy agudo, nuestra piel reacciona, ¿no? Se contrae, se hace así la famosa piel de pollito o de gallina. Es por la presencia de esta energía, es una energía que se traslada a través de un fluido y esta presión, estos cambios de presión generan una consecuencia en nosotros. Entonces, uno puede ser también la piel, ¿no? Cuando nuestra piel reacciona a esa condición. Y hay estudios, ¿no? Que los ruidos que no son de alta magnitud, por ejemplo, 90, 95 decibeles, pueden llegar a generarnos consecuencias cardíacas. ¿Se acuerdan en la pandemia cuando teníamos estas salas de atención donde ya teníamos a los pacientitos intubados, estos monitores que escuchamos ese tit, tit, todo el tiempo? Ese personal que estaba en esas áreas terminaba agotadísimo, no solo físicamente, sino mentalmente por esa condición y no es un ruido de alta magnitud. Sin embargo, la exposición a este sonido sí generaba una alteración en su salud. En este caso, es mental, ¿no? Una fatiga mayor. Dolor de cabeza también se puede llegar a generar. Las personas que trabajan en áreas donde hay ruido y hacen la misma actividad, personas que no están expuestas al ruido, van a terminar más agotadas las personas que se exponen al ruido realizando la misma actividad que la persona que no. Digo, y otros factores que hay que tomar en cuenta, pero es una apreciación, ¿no? Entonces, si ustedes en sus áreas de trabajo se colocan a una distancia de 1 metro entre otra persona, otro compañero, y le hacen una pregunta, por ejemplo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Qué desayunaste? Y no les contesta lo que les están preguntando, o les hacen así como que, ¿qué? Es que no entiendo. Ah, bueno, entonces ahí podríamos tener la presencia de ruidos de una magnitud mayor a los 80 decibeles, porque esto ya interfiere con la comunicación oral entre las personas y eso es sensorial, ¿no? Solo estamos haciendo un reconocimiento de esta condición. En cuanto a la vista, por ejemplo, pues podemos visualizar la presencia de qué agentes, a lo mejor el polvo, no sé si han visto contraluz de repente, esto lo vemos mucho cuando usamos los proyectores, en este haz de luz que genera la lámpara, que hay particulitas que están suspendidas en los procesos de trabajo, a veces a contraluz, donde ingresa la luz natural, podemos identificar esta condición o en lugares donde se generan neblinas, que utilizamos procesos, hay unos aceites que se utilizan para hacer el enfriamiento, para disminuir el calentamiento en piezas metálicas por fricción. Y este líquido se adiciona durante el proceso para mantener una temperatura que no altere la pieza, la propiedad de la pieza. Y ese contacto, porque sí hay un calentamiento ahí, lo que favorece es la presencia de neblinas. Esos componentes del aceite digamos que se integran al ambiente. Y si ustedes entran a esas áreas, han ido, no sé, por ejemplo, a Zacatlán, a Teciutlán, a alguna zona del país donde se generen estas condiciones de neblina, vemos así como que, ¡ay! ¿Qué está pasando aquí? Algo así se ven las naves que no tienen una buena extracción o control de extracción al interior. Entonces, lo estamos visualizando, ¿no? Ahora falta saber qué es, qué componente está inmerso ahí en ese ambiente de trabajo y para eso pues ya se tiene que medir. ¿Qué otra cosa pueden observar visualmente? Por ejemplo, los humos, cuando los compañeros que realizan soldadura están aplicando estos materiales fundentes, se genera un humito, ¿cierto? En algunas ocasiones.
y ese humo lo podemos visualizar. Aún no sabemos qué contiene ese humo, pero estamos visualizando la presencia de ese contaminante en el ambiente, entonces eso lo pueden puntualizar. En los polvos que son más pesados, nos vamos a dar cuenta de su presencia porque esos quedan sobre las superficies de la maquinaria. En las empresas textiles, por ejemplo, hay personas que están cubiertos de pies a cabeza de una borrita. eh, que se genera por el proceso del cardado, cuando hacen la carga, que es como un movimiento así de circular, se desprenden ahí partículas, pero esas partículas son grandes, entonces están suspendidas y caen, se depositan sobre el piso, si hay una silla sobre la silla, si está una persona sobre la persona. Entonces eso lo podemos visualizar, ¿no? Y eso se puede también mencionar. A través del tacto, pues podemos percibir a lo mejor el calor, el frío, la humedad. Digo, no van a andar ahí toqueteando a la gente, solo es lo que percibimos a través de nuestra piel. Y a través del olfato podemos a lo mejor asociar algunos aromas a algunas sustancias, ¿no? Tienen aromas específicos que lo percibimos, ¿no? Por ejemplo, la presencia del gas, ¿no? Cuando hay una fuga, así como que, ay, como que huele a gas, ¿no? Y ahí solo lo están percibiendo, ¿no? Y es una alerta para ustedes de, esperen, no vayan a prender nada aún, hay que corroborar de dónde se está fugando o cuál es la fuente. Entonces, esto no significa que se van a ir a oler los recipientes de las sustancias, por favor, eso no se hace. Si tienen etiquetas, pues ya con base a la etiqueta lo pueden realizar. Les comento esto porque luego en los recorridos observamos, ¿y qué tiene esta sustancia? ¿Qué tiene este contenedor, no? Que a veces utilizan botellas de Coca-Cola o de cualquier otra cosa y los destapan y lo huelen. Es tiner, ¿no? Si no, no hagan eso, por favor. Bueno, si tienen este tipo de condiciones, habrá que corregirlo. Con respecto a su programa preventivo, que a veces es la duda que se genera, cómo definimos los controles, tenemos, digamos que los tres más comunes. El último, que es equipo de protección personal, pues es como la última medida que siempre nos recomiendan que debemos aplicar, sin embargo, es la que aplicamos siempre en todas las empresas. Primero debemos favorecer la eliminación de la condición, sino la sustitución, y esto lo podemos establecer a través de los controles técnicos, ¿no? O de ingeniería, porque se tiene que hacer una sustitución de algo para que esa fuente se controle. El equipo de protección personal, pues es un elemento que nos va a apoyar para poder minimizar la consecuencia, pero eso no quiere decir que va a estar controlado. Entonces, además es como que el que más nos falla, porque si la gente no usa correctamente el equipo, pues tenemos la probabilidad de que algo ahí ocurra. O luego nos dicen, ay, es que como el guante le quedaba muy grande, metió la mano y le jaló el guante el rodillo y se atoró toda la mano, ¿no? Entonces ahí, pues vaya, son otras condiciones que debemos también contemplar. Los controles administrativos, que muchas de las normas lo mencionan, es aquel que va a utilizarse para poder administrar, ay, como dice ahí la palabra, la manera en la que realizamos las actividades. Por ejemplo, la capacitación es una medida o un control administrativo porque es una forma en la que ustedes van a favorecer que la persona o las personas cuenten con la información específica para poder ejecutar la actividad que se les está asignando. La evaluación de esa capacitación es un control administrativo también, porque no estamos modificando la fuente, o sea, la fuente del peligro o esta exposición que vamos a tener sigue ahí, solo le estamos informando a la gente qué tendría que hacer para que no interactúe directamente y tenga una consecuencia. ¿Alguna duda con respecto a esto? Lo que sí, nada más para complementar que como se los habíamos planteado, se les hemos retroalimentado cuando hacen estas detecciones de peligro,
que por cada uno de ellos deben de plantear una medida preventiva. Entonces, no dejen sus medidas generalizadas de que, de 8 hallazgos nada más voy a poner 3 medidas, porque las 3 considero que van a acabar, cada una de ellas, sino todo lo contrario, es, para cada una poner una medida y establecer qué tipo pues, de control pudiera ser, ¿no? Si es administrativo, si es, de ingeniería o si se va enfocada netamente al equipo de protección personal. Gracias. ¿En el chat hay dudas? No, en el chat todo tranquilo. Ok, gracias. Bueno, de su programa preventivo aquí, yo lo que les recomiendo es que utilicen estas preguntas de apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué sería su actividad propuesta? ¿Dónde lo vamos a aplicar? ¿Qué es el área o el puesto que van a contemplar o analizar? ¿Cuándo? El tiempo en el que se va a ejecutar. Pueden proponer un inicio y un fin. ¿Y quién en este caso sería el responsable? Aplicar las actividades, gestionar o ponerlas en práctica. A veces también en los programas tenemos que involucrar la acción del personal operativo, porque ustedes pueden diseñar las mejores medidas y estrategias, pero si la persona no se involucra en la ejecución correcta, pues ahí también tenemos esa área de oportunidad. Y aquí lo que les proponemos es utilizar un cronograma o diagrama de Gantt para su programita. Me parece que Carlita les compartió una herramienta donde ustedes pueden favorecer el diseño de este tipo de diagramas. Algunos de ustedes hemos visto que ya tienen herramientas específicas y las han utilizado para la generación de sus actividades. Y pues por último es la política de seguridad y salud, que lo que les pedimos es que la redacten para su empresa o el proceso que están analizando. No la copien de alguna que encuentren en Google, porque nos ha pasado, ¿no? Que hacen la tarea de pañales, ¿no? Y la política que nos ponen es de MAVE, ¿no? MAVE nos comprometemos a que los electrodomésticos fabricados sean de mejor calidad y ¿verdad? Entonces no tiene nada que ver con la información previa, ¿no? Entonces mejor redactarla. Acuérdense que la política es un traje a medida de la empresa, es donde nos vemos como empresa, qué es cómo nos mostramos hacia el interior, pero también hacia el exterior, qué esperamos lograr en nuestra organización y con nuestra gente. Entonces, por eso es muy a la medida, ¿no? Una política de otra empresa, pues sí la podemos copiar, pero, ajá, y ahora alcanza esos objetivos. Si tú no los tienes bien contemplados o definidos, pues es difícil, ¿no? Que eso se exprese, se cumpla. Se complican ustedes solitos, pues. Entonces, aquí en la política de seguridad y salud, como nos comentan los documentos que son la guía, les compartimos una guía en los documentos de la OS, no es cierto, de la ISO 45001, donde ahí nos establece, ¿no? El lineamiento que la política debe contemplar y nos da un ejemplo de cómo armarla también. Acuérdense que en la política la alta dirección, su compromiso es fundamental, ¿no? O sea, es lo primero que buscamos en este documento, que la alta dirección esté comprometida a favorecerlo, porque de ahí va a partir todo lo demás. ¿Y qué debe contemplar su política? Pues expresa el compromiso que se tiene ante la seguridad y salud en el trabajo, porque pues es el tema que estamos abordando, definir el alcance de la misma y el compromiso también de toda la organización hacia estos aspectos que están implementando o contemplando. Algunos aspectos adicionales que pueden tomar en consideración puede ser los recursos que se asignan para poder alcanzar lo que están expresando,
la delegación de responsabilidades hacia quienes, ¿no? O sea, que no solo es el de seguridad el que va a ejecutar que esto se lleve a cabo, sino que también, no sé, puede ser producción, los contratistas, los visitantes, entonces, ¿qué se busca también del cumplimiento de cada uno de los actores en la organización? La definición de los objetivos y metas y la formación e información que se favorece para todos los integrantes de la organización. Esos son algunos aspectos adicionales, no es que a fuerza lo deban tener, lo pueden considerar. Si lo consideran, pues que está excelente, ¿no? Porque es un plus y si no, pues vaya, no pasa nada. En la rúbrica, porque acuérdense que para cada actividad hay una rúbrica que está puesta ahí en la descripción de su actividad, lo que nosotros consideramos al momento de la lectura, la evaluación, pues son los 10 elementos que se mencionaban en la primera diapositiva, que es su introducción, los objetivos, cómo están redactados, los datos generales de la empresa, que los contemplen, ¿no? Porque a veces no ponen estos datos generales, que puede ser la localización de la empresa. En algunos casos nos han puesto inclusive una toma aérea o de satélite de la latitud y altitud de la organización donde está ubicada. Cuántos trabajadores. Bueno, digo, tienen así como a grosso modo el ejemplo de las croquetas, que tal vez nos faltaba, nos comentaban algunos compañeros, es que falta información, pues como para generar un análisis más profundo, ¿no? Y pues sí, o sea, tal vez no les damos como más detalles. Ahí muchos de ustedes lo complementaron colocándole un nombre, dónde está ubicada, quién es el director de la empresa en la antigüedad, ¿no? Que por eso creo que eso sí se los mencionábamos, ¿no? La antigüedad de la organización. Su descripción general del proceso, que sí está integrada porque a veces no la colocan, el diagnóstico de las condiciones de seguridad, de higiene, la estimación de la magnitud del riesgo, las normas que van a proponer se apliquen, el programa preventivo y la política. Esos son los aspectos que nosotros tomamos en consideración al momento de estar revisando sus documentos que vayan cumpliendo, y cada uno de estos aspectos pues tiene un puntaje, ¿no? Si a lo mejor sí están los objetivos, pero están redactados, digamos, sin tener estos aspectos de lo que realmente quieren alcanzar. A lo mejor un objetivo que nos ponen mucho es lograr la disminución de riesgos de trabajo en la empresa. Ajá, pero, ¿cómo, no? O sea, como que algo a lo mejor más definido. Algunos nos han puesto que es incorporar un sistema de gestión de seguridad y salud de la organización en el periodo, y no sé, nos han puesto periodos de 2 años, y pues es lógico el proceso. Y bueno, esta es la información que teníamos para ustedes.